Si bien nuestro contacto con Salta está fundamentalmente a través de la cámara que represento, vinculado a que los dos frigoríficos que tienen Senasa en Salta están en nuestra cámara, entendemos que es de alguna manera ayornar al conocimiento de todos los que han participado en esta actividad, de que Salta ha dejado de ser lo que era hace 40 o 50 años, ha tenido una transformación muy importante y pasó de ser una provincia con algunas actividades agrícolas a ser un importante productor agropecuario. Así que un poco la idea ha sido esa, tratar de demostrar que realmente tiene una potencialidad muy importante. Hay más de un stock de gran escala, todos sabemos también que está la inversora Juramento, y realmente creo que es una manera inteligente de aprovechar toda una producción de una zona que, si bien es Argentina, está muy lejos de los puertos. Así que es la síntesis de transformar grano en carne, algo que venimos escuchando hace mucho tiempo. Yo creo que la mejor manera de tomar decisiones es cuanto más informaciones uno tiene. Entiendo que, si bien, como dije en su momento, cada región tiene sus particularidades, seguramente la producción va a poder tomar algunas cuestiones que sean aplicables a otros sistemas similares que funcionen en otros lugares del país, y entiendo que, como lo que abunda no daña, toda esta información de la jornada va a poder ser utilizada inteligentemente por muchos productores, y de alguna manera sí retroalimentar este proceso de producir más, que creo que además es uno de los desafíos de la Argentina. Y en tratar también de lograr algo que venimos escuchando hace tiempo, y que es promover que la Argentina deje de ser un exportador de alimentos para animales para tratar de ser un exportador de alimentos para personas. La industria va a encontrar posibilidades tanto de crecer en el consumo como en la exportación y de tomar nuevos mercados en la medida que la producción se vaya incrementando, y la realidad es que ese es un punto en donde la Argentina está un poco estancada. Generalmente, si evaluamos los tonelajes, tenemos casi los mismos tonelajes que hace 10, 15 o 20 años atrás. Y creo que la manera de ir creciendo es realmente encontrar aportes de tecnología, nuevos métodos de producción, aceleración del crecimiento de los animales. Bueno, un poco todas estas cuestiones que se han visto en la jornada. Tiene mucho más que ver con los procesos de tratamiento desde la producción y la industrialización que con la edad del animal. Así que creo que son todos factores a tener en cuenta, porque los mercados que más pagan por los productos cárnicos van a ser los que más exijan en cuanto a algún tipo de certificación o de garantía de calidad o de trayectoria de una marca. Y el desafío de la Argentina es un poco salir de la producción de masividad. Creo que el paso futuro es apuntar a los nichos de mercado y apuntar a vender los cortes más caros en los países más exigentes. Pero de la experiencia que uno tiene en el negocio internacional, se da como que hay productores que están más dedicados a lo que sería un commodity, o a decir, bueno, vendo proteína animal, pero siempre termina industrializada, a lo que es apuntar al mercado horeca, hotelería, restaurante, catering, de países que están con crecimientos económicos importantes y que realmente cada vez van a ser más exigentes. Con lo cual creo que la Argentina también tiene que apuntar a ese mercado de élite
y saber que va a jugar o a competir, mejor dicho, con gente que ya hace muchos años que está detrás de eso. Pero yo confío en que el ingenio y la capacidad de los productores argentinos va a permitir que, sumado al esfuerzo que hace la industria, la Argentina vaya ganando lugares en los mercados más exigentes. Sí, mira, ese tipo de empresa o de establecimiento tiene un diseño y unas características que no son comunes a la mayoría de los engordes a corral del país. O sea, en primer lugar, tiene una escala y una dimensión y una proyección de mediano a largo plazo que no la tienen los otros emprendimientos. O sea, tiene una apuesta a mediano y largo plazo de producción con un sentido claro hacia la exportación. No escapan estos emprendimientos grandes de problemas simples, como pueden ser aspectos de la calidad de los insumos, el manejo sobre todo temprano, del animal que ingresa a los corrales, el conocimiento del manejo previo al corral, o sea, lo que se llama el preacondicionamiento. Entonces uno lo que trata de poner en evidencia es esos puntos clave que no solamente son útiles a este tipo de empresa, sino a la gran mayoría. Por ejemplo, para un emprendimiento de 1000 animales, resolver un problema de calidad de grano es relativamente simple. Ahora, si yo tengo 10.000, ya la logística, los volúmenes, el problema si emerge es mucho más complejo, porque uno no puede detenerse en cambios pequeños. Y entre esas claves, bueno, yo ya mencioné una que en Argentina es muy clara, que la cantidad de energía que nosotros obtenemos, extraemos de los insumos que le presentamos al animal, en la forma en que se los presentamos, no es la misma que la que se obtiene en otros lados. En primer lugar, porque tal vez nuestros granos, nuestros insumos, a veces no son, por no clasificarlos, por no tipificarlos, de la calidad deseable. Tenemos mucha variabilidad en el tipo de insumo, en el tipo de grano. A veces los maíces son muy buenos y otras veces son pequeños, duros, difíciles de romper, y aunque uno los procesa, los aplasta, los quiebra, los muele, no tiene la misma cantidad de almidón y energía digestible que se obtendrían de materiales mejor clasificados. También nos ocurre con otros alimentos, como pueden ser fuentes proteicas, que tienen alta variabilidad. Y uno cree que son siempre lo mismo, y la realidad es que también cambian. Entonces, en esto de obtener la energía de los insumos aprovechable por el animal, hay todo un desafío en estos engordes donde justamente el peso del mantenimiento es muy importante, entonces uno tiene que usar alimentos que sean rápidamente, eficientemente degradados y utilizados. Si no, estamos pasando mucho alimento por el animal y un animal que a su vez tiene un peso importante y una masa corporal que mantener. El problema del engorde corral argentino es que ha ido hacia un mercado interno de un animal liviano, engordes a corral de tipo corto, donde ha importado más el negocio de compraventa y tal vez la tenencia o la oportunidad de venta más que la conversión. Por eso que nosotros no hemos sido en estos últimos 30 años un ejemplo de conversión, o sea, no hemos mejorado sustancialmente la conversión en los corrales. Hoy las conversiones generales están entre 7-1, 8-1, y podrían estar muy por debajo de 7-1, aún en animal pesado. Entonces, hay un trabajo pendiente allí, que es mejorar esas conversiones. Y eso va a ocurrir en la medida en que el sistema premie, de alguna manera, esa productividad o esa eficiencia. En el animal liviano le cuesta más premiar eso, porque son tiempos cortos y no se ven los efectos realmente de una alta calidad de insumo. Pero cuando están más días, más tiempo en los corrales, para hacer animales más pesados, ahí aparecen estas debilidades. Y probablemente entonces va a ser el mercado del animal más pesado, ese de 450 arriba,
que es el que va a poner un poco más de presión en la calidad del alimento, cómo lo procesa, cómo lo mezcla, cómo lo presenta todos los días en el comedero. Ese es el otro espacio de mejora sustantivo. O sea, vos vas a escuchar hablar cada vez más de esto de consumo restringido, de consumo controlado, del 10% menos de lo que el animal estaría dispuesto a comer, pero para saber lo que el animal está dispuesto a comer, hay que poder hacer lectura de comedero en forma consistente, a la tarde o a la noche y después a la mañana, y ordenar esa mirada. O sea, hay una cuestión de manejo del alimento y la disposición del alimento en el comedero que hace a la eficiencia. Entonces ese es el segundo aspecto que tenemos que introducir. No es la cuestión ir a buscar en estos lugares dietas muy sofisticadas. Las dietas van a ser simples, tan simples o más simples de las que podemos a veces imaginar en sistemas más chicos, en sus ingredientes. La cuestión es que la calidad de los ingredientes, el mezclado, el procesado, el monitoreo de la presentación del alimento es muy importante en estos centros que producen muchos kilos por animal, que quieren hacer un animal más bien de tipo pesado, ¿no? Y si tenés un minuto, el tercero, y no menor, que yo pondría en la lista, es lo que yo introduje al principio y le llamé el preacondicionamiento o la calidad del animal que ingresa. No es indiferente el sistema de corral al animal que ingresa. O sea, un animal que tiene una recría excesivamente dura, una recría pobre, puede en el corral hacer alguna compensación, tener algún crecimiento compensatorio, pero de ninguna manera construye en esos 100 días o 120 días lo que no pudo construir en un año, que es capacidad de poner masa intramuscular, generar una relación músculo-grasa aceptable. Son animales que van a tender al magro, a tener una musculatura más bien oscura y magra, aunque se pasen de engrasamiento dorsal. No pueden hacer en los corrales lo que no hicimos durante un año en una recría. Entonces, algo de compensatorio hay, sí, en animales delgados, pero si vienen muy débiles, muy delgados, muy castigados en su recría, ese animal no tiene las eficiencias y no genera el producto que desearíamos. Entonces, el conocimiento de cómo es el animal recriado es muy importante. Y por eso allí también uno habla de indicadores, que a veces son las edades o los pesos mínimos, los aumentos de peso mínimos durante la recría, como para presuponer que el animal tiene un desarrollo relativamente normal. Y hay un punto clave en esa recría que es el peridestete y el postdestete. El ternero, los impactos mayores del desmanejo o de la mala nutrición los sufre al pie de la madre o en los pocos meses postdestete, o sea, 3 o 4 meses postdestete. Si yo lo maltrato mucho postdestete, eso genera una impronta sobre el desarrollo que muy probablemente no podamos corregir en las etapas posteriores. Entonces ese sería el tercer punto que yo pondría de relevancia en esta discusión de aspectos clave del engorde a corral. O sea, asignar más superficie y la modalidad de autoconsumo, ¿sí? Que tiene otra serie de ventajas, o sea, en un principio o a los inicios de la evaluación o el diseño de este modelo de engorde que tiene más de 15 años, lo que se fue previendo, o sea, cuáles eran las asignaciones de superficie en función del tipo de suelo, de la pendiente, de la región, cuál era el impacto ambiental que se demostró que realmente había una disminución del impacto negativo que tienen por ahí la generación de fluentes, o sea, directamente no se acumula bosta en superficie, ¿sí? Incluso en nuestra región, por ejemplo, nosotros estamos en Entre Ríos, que tenemos un régimen de 1100, 1200 milímetros por año, y uno, usando estas superficies, estas asignaciones, no tiene ese problema del barro. Así que bueno, una vez que se evaluó todo el diseño del sistema de filtro ecológico, que luego se evaluó el impacto ambiental, los niveles de producción, que se observó que eran muy similares a los de un engorde a corral industrial, empezamos a trabajar con lo que es bienestar animal y calidad de carne con estos sistemas de engorde, ¿sí?
Y lo que es bienestar animal tenemos diferentes formas de medirlo. Nuestra idea siempre es integrar los diferentes aspectos de los sistemas productivos, o sea, no solamente mirar una parte, sino ver cómo todos los componentes hacen, digamos, a una recomendación de un sistema, mirándole todos los componentes, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de evaluar bienestar. Una es el comportamiento, ¿sí? Es el primer medio que tienen los animales para manifestar que hay un cambio, ¿sí? Por ejemplo, frente a un ruido, un golpe, los animales siempre reaccionan y van a tratar de defenderse de ese cambio, ¿sí? Hay indicadores sanitarios, que claramente uno lo puede ver en condiciones de barro, por ejemplo, o ausencia de barro, o también se utiliza mucho en los tambos, como para ver cómo están las ubres y la parte del trasero de la vaca, que es sumamente importante para lo que es la producción de leche. Hay bioindicadores de estrés también, que muchas veces hay alteraciones fisiológicas que hacen que se eleven proteínas, hormonas, poblaciones celulares, como indicadores de algún cambio o alteración en el bienestar de los animales. Después lo que es respuesta inmune, ¿sí? Cada vez que los animales están afectados en su bienestar, se puede generar una respuesta inmune deteriorada o peor con respecto a si estuvieran en buenas condiciones, ¿sí? Y después, por último, pero no menos importante, lo que es producción y calidad de carne. Entonces nosotros lo que estuvimos trabajando es sobre, que es el tema de mi tesis doctoral, el impacto del feedlot terminal con diferentes niveles de confort sobre la eficiencia animal. Entonces la idea de vuelta es evaluar cómo el bienestar y las condiciones que nosotros le brindamos a los animales afecta su comportamiento, indicadores de estrés, producción, ¿sí? En principio lo que vimos, y que se ve ahí claramente en las fotos, es una diferencia del ambiente que se le genera a los animales en ese periodo de engorde o en esos primeros días de encierre de los animales. Esto al cabo de una semana ya la condición era totalmente distinta entre los que tenían 10 metros cuadrados por animal y los que estaban en 100 metros cuadrados, ¿sí? Esto es el mismo suelo para los dos grupos porque se hizo una experiencia en la experimental de Concepción del Uruguay, es un suelo arenoso, y aún así las diferencias eran muy notables entre una asignación de superficie y la otra. Diseñamos una experiencia donde evaluamos dos asignaciones de superficie, una 100 metros cuadrados por animal y otra 10 metros cuadrados por animal, que son características de un modelo de engorde y del otro, y la combinamos a esas dos superficies con dos modelos de oferta del alimento, o sea, suministro diario, que era una vez por día a la mañana, y autoconsumo. De ahí, a partir de ahí surgieron los 4 tratamientos, ¿no? Que es la combinación de las dos superficies y las dos modalidades de oferta de alimento. Uno dice, bueno, yo recomiendo el autoconsumo durante el periodo de engorde. Eso intentamos trasladarlo a lo que era el periodo de acostumbramiento. Es decir, desde el día 0 que se encierran los animales, que estén con una oferta a discreción de una ración base de grano de maíz. Y ahora les voy a contar cómo se formuló cada dieta. El protocolo de acostumbramiento es uno tradicional, que duró 35 días, con niveles crecientes de la ración, en el caso de los de suministro diario, y decrecientes de fardo. En los que estaban con suministro diario, lo que hacíamos era mezclar todos los días la cantidad correspondiente de la ración, que empezamos, bueno, ahí la pasé más rápido, pero empezamos con el 55% de ración, 65, 75, 85, hasta llegar a la totalidad. Así fue el suministro diario. Mientras que los de autoconsumo, le suministrábamos todos los días la fibra que les correspondía, que era cada vez menor, y aparte una ración formulada con sal. Era exactamente la misma que suministrábamos con los que estaban con suministro diario, pero tenían un 6% de sal. La idea de esto surgió en suplementaciones que se hacen a campo,
en comederos de autoconsumo con inclusión de sal, que lo que uno hace, bueno, es poner determinada cantidad de sal para evitar un consumo excesivo del alimento. En este caso, la idea no era limitarlo, sino distribuirlo mejor a lo largo del día. Entonces, uno cuando conoce, digamos, qué es lo que pasa en su región y qué niveles de sal tiene que incluir, puede definir el objetivo, ¿no? Si queremos limitar, por ejemplo, una suplementación, que coman solamente el 1% del peso vivo, o como en este caso, que lo que queríamos era simplemente que no se pasen de comida. Entonces, desde el día cero, los que estaban con autoconsumo, estaban con esta ración a discreción, ¿sí? Que tenía el 6% de sal gruesa, y bueno, el resto era maíz, grano de maíz, una corrección proteica y un premezcla mineral. Una de las cosas que realizamos durante estos primeros días de encierre fue el comportamiento de los animales. Durante los primeros 7 días, 3 veces al día durante 1 hora. Entonces, a la mañana, mediodía y tarde mirábamos qué actividades hacían los animales. Definimos una serie de actividades de lo que es desplazamiento, asociado a ver si los animales caminaban, si permanecían estáticos mirando al exterior, o sea, eso es el animal quieto, dentro del corral o del piquete, o bien si los animales estaban descansando. Después también con comportamiento de consumo y otros tipos de comportamiento que vamos a ir viendo ahora. En principio, nuevamente, las diferencias fueron por la superficie, con respecto a lo que es el comportamiento de desplazamiento, ¿sí? Fíjense cómo cambia la condición que tienen los animales para echarse o para descansar con 100 metros cuadrados versus 10 metros cuadrados, ¿sí? Esto es época otoño-invierno, que es, si uno se pone a pensar en los sistemas productivos tradicionales, es cuando muchas veces se desteta un ternero y es vendido, y a los 7-8 meses de edad inicia un periodo de engorde, ¿sí? Entonces, justamente en esta época se vio una diferencia notoria en lo que es ambiente para los animales. Evaluamos el comportamiento de desplazamiento, como les mencionaba, y si se fijan, por ejemplo, en lo que es actividad de caminata, los que estaban con 100 metros cuadrados tuvieron mucha mayor frecuencia, incluso el que tenía suministro diario, que es el verde claro, mucha mayor frecuencia de caminata, mientras que los que estaban a corral directamente no lo hicieron, o al menos no registramos esos comportamientos durante la mañana, mediodía y tarde, que fueron los momentos de observación. Con respecto al comportamiento de descanso, de vuelta, los animales presentaron mucha mayor frecuencia de casi el doble, o un 75% más, con respecto a los que estaban a corral, y eso denota también la elección que tiene el animal de descansar o no, ¿sí? Y después, por último, el comportamiento estático, que eso era un animal que está parado y muchas veces mirando al exterior, a ver qué estaba pasando a la vuelta. Ese sí fue mayor en los que estaban a corral con respecto al tratamiento que tiene autoconsumo y 100 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían en cuanto a desplazamiento? Los que estaban con más superficie pasaban mucho más tiempo descansando, caminando, mientras que los otros pasaban la mayor parte del tiempo estáticos mirando al exterior. Con respecto a lo que son otros comportamientos, como pica o consumo alterado, que es la ingesta o lamido, o que empiezan a morder materiales no convencionales, digamos, de la dieta de los bovinos. En el que más se observó es en el tratamiento de suministro diario y corral, que es el tradicional engorde a corral, y eso asociado a dos cuestiones. Una, que estimamos que es por el confinamiento, sí, y otra porque consumían la ración o el alimento al cabo de unas horas y después pasaban la mayor parte del tiempo haciendo estas cosas, ¿sí? Después, con respecto al comportamiento de ramoneo, que es una actividad natural o innata de los bovinos, solamente se observó en los tratamientos con 100 metros cuadrados, ¿sí? Mientras que en los otros directamente fue nulo y lógicamente no podían hacerlo porque tenían solamente barro. Por último, lo que es dominancia,
que es la última barra, se observó más que todo en los tratamientos con suministro diario, ¿sí? En el que menor hubo comportamiento de dominancia fue el de 10 metros cuadrados y autoconsumo, ¿sí? Eso de vuelta asociado a una cuestión de disponibilidad del alimento, ¿sí? No lo puse acá para no cargar la presentación, pero de vuelta vimos que la dominancia era mayor en las primeras horas del día, ¿sí? Que era, o sea, coincidía con el momento de suministro del alimento. Esto es acceso al comedero, perdón, esta no. Sí, esta, bueno, finalmente la puse. Esto sí es dominancia frente al comedero, y lo que veíamos era lo que les mencionaba, una mayor frecuencia de dominancia en los que estaban con suministro diario y por la mañana, ¿sí? Y esto se asoció al comportamiento de consumo que tenían los animales. ¿Por qué, digamos, esa mayor dominancia o más frecuencias de enfrentamiento de los animales en el comedero? Simplemente porque en los de suministro diario sabían que al cabo de unas horas el alimento se iba a acabar, ¿sí? Después vamos a ver que no, la cantidad no fue un condicionante, digamos, en lo que es producción, sino que es algo innato del animal que sabe que por acto reflejo todos los días va a ir alguien a darles de comer, y enseguida acceden al comedero. Entonces, esto es frecuencia de consumo, digamos, por la mañana, mediodía y tarde, y se vio que los dos grupos con suministro diario, por la mañana, posterior al suministro, la totalidad de los animales accedieron al comedero, mientras que son las dos barras más altas, las dos claritas, celeste y verde claro. Mientras que al mediodía ya ese porcentaje disminuyó un 50% aproximadamente, y a la tarde, que ya prácticamente no había alimento. Los primeros días directamente no había, porque bueno, era limitada la cantidad que se les daba en el suministro diario, y después cuando fue creciendo, muchas veces quedaba algo de alimento, pero igualmente los animales mantuvieron este comportamiento. Es decir, la voracidad que tienen es distinta a los que están con autoconsumo, ¿sí? Que nosotros vemos que son las dos barras más oscuras, verde y azul, que en estos casos fue bastante más homogénea a lo largo del día. Y eso denota cómo es el consumo a lo largo del día, o cómo está distribuido. Estos son algunas imágenes de lo que es el comportamiento, digamos, alterado, el consumo alterado de los animales, que pasaban gran parte del tiempo lamiendo y mordiendo maderas, alambres, piedras o lo que encontraran, digamos. Y eso genera una gran acumulación a posterior de pelo, de tierra en las paredes del rumen, e incluso formación de bolos. Estos son otros comportamientos que vimos, y lo que vimos en los que estaban con suministro diario, lamentablemente, no lo registramos por una cuestión de que no estaba, o sea, no lo sabíamos de antemano, no lo habíamos evaluado, pero sí vimos una frecuencia muy alta de animales defecando o orinando dentro de los comederos. Y eso también es una manifestación de estrés, ¿sí? Lo cual no solamente genera, o sea, nos muestra qué es lo que está sintiendo o percibiendo el animal, sino que también nos genera un desperdicio de alimento. Y lo que hacían muchas veces también es pararse adentro de los comederos. Esta condición de barro fue muy frecuente, fue de hecho a lo largo de todo el periodo de la evaluación. Como les mencionaba hoy, fue durante una época de invierno, o sea, durante la época de otoño-invierno, lo cual nos mostró también en los que estaban a corral una mayor frecuencia de descarga nasal y tos de los animales, ¿sí? Esto era muy frecuente. Que si vamos al caso, es totalmente razonable, porque uno dice, bueno, el animal está en un lugar húmedo, no tiene la misma posibilidad de termorregularse, y imaginémonos nosotros, o sea, con estos fríos que están ocurriendo ahora, tener que estar en un lugar frío y húmedo no es lo mismo que en un lugar seco, ¿sí?
y la otra, bueno, es una condición del confinamiento, es la tasa de contagio que pueda llegar a haber de alguna enfermedad existente. Estos son algunos bioindicadores que estuvimos midiendo. Estos son los glóbulos blancos que se disparan en condiciones de estrés o de la presencia de alguna enfermedad, normalmente son respiratorias, y lo que vimos es un aumento. De forma aclaratoria, lo que está en el recuadrado rojo serían los niveles normales de glóbulos blancos, ¿sí? Lo que nos llamó la atención es que hubo una extensión bastante larga, fíjense que hasta el final del periodo de acostumbramiento hubo niveles muy altos de glóbulos blancos que se registraron, y entonces esto nos da una pauta de cómo eso lo altera el animal, ¿sí? Uno, bueno, puede medir el comportamiento, la producción, que ahora vamos a ver los resultados, pero esto nos está dando una pauta de cómo el animal, digamos, tiene una dificultad en el largo, o sea, con el paso de las semanas, para acostumbrarse a esa nueva condición. Fíjense, el pico más alto se registró en los dos grupos de corral a los 21 días. ¿Sí? Incluso cuando llegamos al día 35, no hubo, digamos, un regreso a los valores basales. Estos son proteínas plasmáticas. De vuelta tuvimos niveles muy altos en lo que es, o sea, al día 7, y el grupo más alto fue el que estaba con 100 metros cuadrados de suministro diario, y le siguió el de 10 metros cuadrados de autoconsumo. Esto por ahí todavía lo estamos trabajando, lo que son, o sea, determinación de los motivos en esas variaciones, pero sin duda que de vuelta las proteínas plasmáticas indicadoras de alguna infección o inflamación en los tejidos es producto de un cambio que se le generó al animal y que el animal está respondiendo a eso. Entonces, fíjense de vuelta, al cabo de los 21 días hay grupos que tienen valores muy altos todavía. Esto es la respuesta productiva. Nos llamó un poco la atención que pese a que los animales estaban en malas condiciones, de barro y demás, tuvieron una ganancia similar a los que estaban con más asignación de superficie. Pero la cuestión es, digamos, de vuelta, integrar los diferentes aspectos que contribuyen al sistema productivo. O sea, ya vimos que los bioindicadores de estrés son afectados, el comportamiento es afectado, el aspecto en general del sistema. Incluso puede ser considerado una ventaja decir, bueno, yo asigno más superficie, y aún así los animales, no importa si caminan más o no, porque muchas veces se considera que los animales al caminar más pueden mermar su ganancia de peso, y lo que estamos viendo es que prácticamente no hay diferencias, solamente los que estaban con 10 metros cuadrados de autoconsumo tuvieron una menor ganancia de peso. Fuera de eso, con respecto a lo que es el consumo de ración, y generándole por ahí la importancia que tiene que tener el autoconsumo, ¿sí? Porque esto es, por ahí yo lo digo muy livianamente, pero es un desafío poder transmitirlo a los productores o al sector productivo, de decir, bueno, empecemos con el autoconsumo desde el día 0. Entonces, bueno, es una alternativa muy interesante. Y lo que vimos es que no hay diferencias prácticamente en el consumo. Por el contrario, los que menor consumo tuvieron fueron los que estaban con 100 metros cuadrados de autoconsumo, que sería el filtro ecológico, si se quiere. Fueron los que menor consumo punta a punta tuvieron, o sea, eso es kilos por grupo, ¿sí? De terneros, eran grupos de 12 terneros. Entonces, fíjense que con respecto a lo que es condiciones que se le brindan a los animales en superficie y modelo de alimentación, prácticamente no hubo diferencias, ¿sí? Lo único de vuelta fue la conversión de los que estaban con 10 metros cuadrados de autoconsumo, que si bien tuvieron el mismo consumo que los demás tratamientos, fue muy similar, la conversión fue mala por esa menor ganancia de peso que habíamos visto anteriormente. En la imagen que tienen arriba, a la izquierda, prácticamente no hay diferencias en la evolución del consumo y lo cabeza día a lo largo de las semanas, lo cual
Incluso fíjense que los dos que están con autoconsumo tuvieron un consumo menor o más gradual en la cuarta y quinta semana, ¿sí? Lo cual nos está determinando que no hubo ningún tipo de problema. Y esto es la respuesta productiva semana a semana. Si bien en el punta a punta no hubo grandes diferencias, ¿sí? Los tres primeros grupos estuvieron en 1,2 kg, mientras que el último, el de 10 metros cuadrados y autoconsumo, estuvo en 900 gramos, pero fíjense que no hubo, en el punta a punta no hubo diferencias, pero sí hubo diferencias en digamos, la ganancia diaria de peso entre semanas, ¿sí? Los animales empezaron ganando bastante, o sea, cerca de 2 kilos, que eso puede haber un efecto de llenado, pero fíjense que al final del periodo de acostumbramiento empezaron a tener mermas e incluso pérdidas de ganancia de peso, y eso encontramos una relación positiva bastante alta con lo que eran poblaciones celulares, ¿sí? Las poblaciones celulares altas, o sea, el recuento de glóbulos blancos altos, tuvieron un efecto en esta ganancia diaria de peso al final del periodo de acostumbramiento, que si bien específicamente acá en una experiencia chiquita, digamos, con 64 animales, con 48 animales, no hubo grandes diferencias, ¿sí? Pero si uno quiere evaluarlo, lo que es escala productiva, ahí sí podemos tener diferencias. Entonces, el mensaje por ahí es decir, bueno, no desestimar cuál es el ambiente y alguna posible sintomatología que estén presentando los animales para lo que son enfermedades respiratorias o estrés que elevan esos glóbulos blancos. Y por último, como para cerrar, no solamente lo que es evaluar lo que es todo lo que les venía contando, y que uno muchas veces se fija en lo que es nivel de producción solamente, sino evaluar de forma integral lo que es bienestar, y también la calidad de producto que vamos a llevar al mercado, ¿sí? Un animal de estas características, digamos, que junta gran cantidad de barro en su cuero, que después la mayor parte de los casos no es removido, digamos, por más que los animales reciban baños previos al noqueo, eso también afecta la calidad del producto. Entonces, el desafío es un poco transmitirles la importancia del bienestar, que realmente nosotros los estamos afectando, porque fíjense que los animales produjeron lo mismo, pero las condiciones eran totalmente distintas. Entonces, si pensamos de forma integral en bienestar, aspecto de nuestros sistemas productivos, producción y la calidad del producto, sin duda vamos a optar por los que traten de reunir todos esos aspectos. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias María Eugenia, excelente presentación, sí, las dos presentaciones muy interesantes. Ya se abrió el debate y ya realizaron algunas preguntas que ahora se las voy a hacer a Sebastián y a María Eugenia. Aquellos que les quede alguna pregunta pueden ir haciéndola a través del chat. Vamos con las preguntas que le hicieron a Sebastián, de Martín Correa, que felicita la presentación, muy buena la charla, y pregunta si podés hablar algo sobre el enlatado y cómo lo recomiendan. Sí, cómo no. Martín, un viejo amigo y gran conocedor del INTA, un jubilado nuestro. El enlatado, nosotros no lo pusimos dentro de este tipo de evaluaciones, porque el enlatado, como comenté en algún momento, no es un destete en sí mismo, no es una parte definitiva de la vaca y del ternero. Se utiliza una placa nasal, que es antiguamente se le llamaba lata porque era de chapa, hoy son esas placas nasales que tienen como unas púas que se ponen en la nariz del ternero, y eso hace que el ternero no pueda amamantarse. Se recomienda para terneros de 60 días en adelante. Se le pone por un periodo de 14 días, eso hace que el ternero pierda la posibilidad de amamantarse, no en el 100% de los casos, digamos, hay algunas razas de vacas que se las ingenian como para poder darles de mamar igual. El ternero pierde 5 kilos por semana de enlatado, o sea que al final
del momento de la aplicación de la lata ha perdido 10 kilos, esto es cuando se evalúan a los 7 meses de edad, y lo que hace es reducir la producción de leche entre un 45 y un 50%. Esto no tiene el mismo efecto que el destete, pero sí tiene un efecto nutricional sobre el vientre que tiene más disponibilidad de energía para poder hacer una recuperación de su condición corporal. Ese es el enlatado. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Otra pregunta de Débora Raciati, que también felicita por la presentación de ambos. Consulta para Juan. Además de vocalizaciones, pregunta si evaluaron otros indicadores comportamentales de estrés en los terneros. Y por otro lado, también pregunta si además de cortisol o sus metabolitos, evaluaron otros indicadores fisiológicos de estrés. Sí, básicamente en esta experiencia yo elegí solamente el cortisol por una cuestión de tiempo, pero se evaluaron los mismos que presentó María Eugenia. Se evaluaron las poblaciones celulares, digamos, ahí fue donde empezamos un poco a hacer estas experiencias. Evaluamos poblaciones celulares, evaluamos consumo, se evalúa conversión, se evalúan todos los parámetros productivos. Dentro de las variables sanguíneas también se evalúan citoquinas, proteínas plasmáticas. Si me quieren ayudar, yo sé que hay algunos que están por ahí, no me acuerdo todo el listado, pero líneas blancas, la relación de linfocitos T y B, el total de linfocitos, eso se hace, digamos, en forma rutinaria desde ese momento, y también acompañamos estas experiencias con la evaluación de niveles de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, tratando de ver si había algún efecto del estrés sobre la respuesta a la vacunación o a la respuesta inmune durante el destete. Perfecto, Sebastián. Acá tenemos otra pregunta de Betiana Gutiérrez para Sebastián. Menciona que se imagina que se habrían registrado prevalencia de enfermedades entre los distintos destetes, complejo respiratorio, parasitosis, deficiencias minerales, clostridriales, etc. Y pregunta si hubo diferencias estadísticas de su incidencia para algún tipo de destete. No, si vos sabés, yo he visto en las experiencias que nosotros tenemos en INTA en general, es muy raro poder hacer, digamos, ver una manifestación clínica de enfermedad, precisamente porque trabajamos bastante sobre el ambiente. Sí, en algunas de las fotos que yo he mostrado de producciones comerciales, se presenta, hemos hecho algunas experiencias tratando de buscar los virus de IBR y de BB, que son los primeros, digamos, que aparecen cuando vos tenés un confinamiento, pero no los casos, digamos, que hemos hecho investigación. Nos cuesta bastante, hemos intentado hacer aislamientos por hisopados nasales u oculares, en algún momento conservando esas muestras en nitrógeno, pero el aislamiento viral para determinar por laboratorio que efectivamente tienen esa enfermedad, se nos ha hecho bastante complicado, digamos. No hemos podido tener réplicas como para decir, bueno, este número de animales es estadísticamente diferente del otro. Sí, lo que seguimos son las inmunoglobulinas y la presencia de anticuerpos específicos. Perfecto, Sebastián. Bueno, aquí siguen felicitando a ambos por las presentaciones. Una pregunta Gracias. más para Sebastián de Demián Ceballos. Pregunta si han evaluado el impacto de creep feeding sobre las diferentes edades de destete. Otro amigo. Sí, nosotros tenemos, somos bastante fanáticos, vamos a ser sinceros, somos fanáticos del destete precoz. Entonces, tanto el efecto que comentaba del enlatado es parcial, un efecto parcial que tiene que ver muchas veces con la condición de la vaca y muchas veces con la condición del clima para poder tener un recupero del balance energético negativo de la vaca que acompañe a la utilización de la placa nasal. Con el creep feeding pasa algo parecido. El creep feeding es una muy buena herramienta para mejorar los pesos de destete. Por las dudas, para no faltar el respeto a nadie, el creep feeding es la alimentación de los terneros al pie de la madre. Se usan unos pequeños comederos de autoconsumo con una jaula donde accede solamente el ternero a un alimento concentrado. Y el concepto que se tiene de esa herramienta es que el ternero lo que va a hacer es consumir
mayor cantidad de alimento balanceado, entonces de alguna manera mejora su ganancia de peso y libera a la madre de la presión de la lactancia. Efectivamente mejora la ganancia de peso, pero lo que se ha visto en experiencias de investigación, al menos en las primeras etapas del destete precoz aquí, fue que esa condición de mejora de ganancia de peso también se acompaña de una mejor condición del ternero para amamantarse, y lo que hace el ternero es aumentar la frecuencia de amamantamiento. O sea, que accede más veces, o estando más fuerte va más veces a mamar a la madre, y si uno tiene una crisis nutricional con falta de oferta forrajera para los vientres, lo que hace es perjudicar aún más la condición corporal de ese vientre y retardar mucho más la aparición de los ciclos estrales. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Ahora vienen las preguntas para María Eugenia. De Camila, pidió el favor si le pueden aclarar si la diferencia es el porcentaje de sal en la dieta y esa ración calculada para el total de los animales se distribuye una sola vez al día, o cada cuánto, ¿sí? ¿De qué manera se calcula el consumo individual? Bien, eso hacíamos cálculos todas las semanas porque los pesábamos una vez por semana, y en función de eso hacíamos la asignación de alimentos, ¿sí? Los que estaban con suministro diario era una vez por día, y los que estaban con autoconsumo elaborábamos la ración para 3 o 4 días, ¿sí? Entonces esa era la premisa, digamos, de decir, bueno, autoconsumo, ¿sí? Una vez que pasaban esos 4 días, retirábamos el excedente y volvíamos a suministrar la nueva. Y Perfecto. eso, bueno, lo asignamos, no sé si recuerdan el gráfico, que eran niveles crecientes de ración y decrecientes de fardo, de heno de alfalfa. Cuando empezábamos con ese 55% de ración, era el 55% del 3,2% del peso vivo de los animales, ¿sí? Para los de suministro diario. Los que estaban con autoconsumo, bueno, era discreción. Perfecto, excelente. Pregunta de Gonzalo, en realidad duda porque no sé si se le cortó el audio. Preguntaba si el tratamiento en el cual se asignaba 10 metros cuadrados para los animales tuviera un mayor nivel de glóbulos blancos. Sí, los dos grupos que estaban, o sea, tanto con suministro diario como con autoconsumo, tuvieron un pico a los 7 días, a los 7 días, bastante más alto con respecto a los otros dos, y ese pico fue mucho mayor, que se hizo un recuento de 200 glóbulos blancos por microlitro. Eso fue a los 21 días, ¿sí? Que fue exorbitante y llamó muchísimo la atención esa concentración de glóbulos blancos. Pero sí, efectivamente fueron los que estaban con 10 metros cuadrados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, siguen felicitando. Otra pregunta para María Eugenia. De Betiana Gutiérrez, pregunta si a nivel sanitario tuvieron el mismo plan preventivo y luego si los resultados ofrecieron diferencia entre los distintos tipos de engorde intensivos en relación a incidencia de enfermedades. Bien, estos sí todos tuvieron el mismo nivel sanitario, y como eran todos provenientes de destete precoz, desde los 2 meses de edad se le estaba realizando los tratamientos preventivos correspondientes. Hicimos algunas evaluaciones o pruebas piloto de lo que es respuesta inmune, y fue medio confuso el resultado porque no había realmente una respuesta, digamos, a alguna enfermedad existente, sino que estimamos que los animales ya tenían los anticuerpos de antes, o sea, gracias a esos tratamientos. Pero la idea es, a futuro, trabajar sobre esto, ver cómo diferentes manejos sanitarios y diferentes condiciones de los animales, o sea, que los animales tienen, afecta la respuesta inmune y asimismo la incidencia de enfermedades. Perfecto, grandioso. Acá un comentario / pregunta de Camila. Menciona que si lo que al final es menor ganancia, ¿cómo vender el bienestar animal sin extra de ganancia al productor? Es una pregunta algo profunda y compleja. Bueno, no sé eso al principio a mí personalmente me pinchó porque yo veía los animales, o sea, estaban en condiciones deplorables y aún así ganaban peso.
Pero bueno, como les mencionaba, creo que es un desafío para nosotros, como investigadores y como recomendadores o consejeros de lo que es alguna tecnología en particular, no solamente mirar ese resultado final, ¿sí? Sino, por ejemplo, todas las ventajas que tiene, secundarias, si se quiere, o a veces principales también, no solamente mirar ese resultado final que es la ganancia de peso, la conversión que puedan tener los animales, sino cuál es la calidad de nuestro producto, en qué condiciones tenemos los animales, que hoy por hoy no es una limitación en lo que es comercialización, pero a futuro sabemos que sí o sí va a llegar. Entonces, si no hacemos recomendación de sistemas de producción que mejoren el bienestar, estamos lejos de alcanzar los estándares internacionales. Eso por un lado, y por otro, el aspecto o las condiciones que les generamos no solamente a los animales, sino a los operarios, ¿sí? Que incluso a nosotros nos pasó, no es lo mismo tener que dar alimento todos los días, caminando por el barro, teniendo esas dificultades, con respecto a lo que es, por ejemplo, el autoconsumo. Disminuye notablemente lo que es mano de obra, ¿sí? Nosotros podemos trabajar o organizarnos en función de las condiciones climáticas que sabemos. Por ejemplo, si sabemos que va a llover toda la semana, bueno, nos adelantamos, llenamos el comedero hoy, y trabajamos distinto con respecto a lo que es suministro diario. Así que, si bien... Un agregado en función de una pregunta que está haciendo Romina Apóstolo, justo relacionado con esto, es la valoración del barro, qué ocurre con el barro y la calidad de los cueros. Lo cierto es que en estas experiencias la presencia de barro, y es no solo en esta experiencia, sino en todo el sistema de feedlot que tienen mucha problemática de barro, es un problema donde los animales pueden acumular hasta 40 kilos de barro pegado con estiércol y orina sobre el cuero, y eso representa un riesgo para la salud humana en el momento de la faena. Porque en el baño pre-noqueo, en la ducha pre-noqueo que se hace previo a la entrada de los animales al cajón de noqueo, no pueden retirarse esas costras, y eso se reconoce como un potencial contaminante de la carne al momento del cuereo. Y se lo relacionó en su momento con una cadena muy importante de hamburgueserías que había en Argentina, eso había pasado alrededor de unos 10 años atrás, con contaminación de carne con Escherichia coli, productora de toxina Shiga, que es la que produce el síndrome urémico hemolítico en los niños, y hubo casos de eso. De hecho, en Argentina, en Entre Ríos, el dato de 2018 para síndrome urémico hemolítico fueron unas 30 personas enfermas por contaminantes de estas características. Eso no es solo un problema desde el punto de vista productivo, sino que es un problema de riesgo sanitario, es un problema de inocuidad de alimentos que acompaña a los sistemas de feedlot. Por otro lado, nos interesa bastante la salud ambiental esta, es la próxima etapa tal vez que deberamos cumplir, hace que uno tenga una mejor condición de los animales frente a las enfermedades. No se evaluó en esta experiencia en forma directa, analizando enfermedades o respuestas inmunes, pero sí de los 15 años que tenemos haciendo estas actividades y los emprendimientos comerciales sabemos que es muy raro tener que tratar animales con antibióticos por enfermedad respiratoria en estos modelos de producción. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Pregunta, bueno, primero felicitaciones de Diego Tegal para ambos, ¿sí? Bien didácticas ambas presentaciones. Y pregunta para María Eugenia. ¿Realizaron evaluaciones comparativas entre sistemas para la temporada de verano? Y también a esta pregunta le suma tanto Diego como Noelí, si hay un análisis económico para ambos sistemas. No, ambas respuestas son no, o sea, no lo evaluamos en verano, pero lo que hemos visto a escala productiva, en principio, es que hay diferencias con lo que es el estrés térmico, ¿sí? Acá de vuelta, no es lo mismo enfrentar a un animal, digamos, a una condición que no esté confinado, que esté sobre una superficie verde, con respecto a otro que esté sobre tierra o suelos desnudos y confinado. O sea,
eso y el manejo o el trabajo con sombras, artificiales o naturales, marcan la diferencia de un sistema y del otro. Todavía no lo trabajamos experimentalmente, pero de vuelta ya a escala productiva sí vemos las diferencias. Y con respecto al análisis económico, por el momento no lo hemos evaluado. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Ya los matamos a preguntas a los dos. Yo creo que ya estamos Quería más que bien. aclarar, porque vi en un comentario que hablaban de que no es, esto quiero aclarar que no es producción de carne ecológica. El nombre es bastante desafiante, feedlot ecológico, porque no es estrictamente ni feedlot, porque no es un engorde a corral, ni es producción de carne ecológica, sino que es un nombre más bien marketinero, y el nombre completo es bastante largo, es engorde intensivo de bajo impacto ambiental, que considera el bienestar animal, pero bueno, a modo, digamos, de resumen, lo trabajamos así como feedlot ecológico, y llama bastante la atención. Perfecto. Gracias Vale la a ustedes. aclaración. Bueno, muchísimas gracias a ambos. En base a varias preguntas que se hicieron con respecto a si va a estar disponible esta charla, efectivamente la misma está siendo grabada y se va a compartir vía el canal oficial de INTA, vía YouTube. Así que en breve estará disponible a través de dicha plataforma, ¿sí? Nuevamente agradecido, y lo mismo que dije para la charla de Diego Tegal, tienen todos apagados los audios, pero imagino que los estarían aplaudiendo a ambos porque fueron muy buenas las presentaciones, ¿sí? Bueno, hoy el feedlot tiene 42.000 animales encerrados, con una capacidad máxima para 60.000 animales encerrados. Está organizado en 14 módulos. Dentro de cada módulo hay aproximadamente 30 corrales, donde destinamos como máximo 180 animales por corral. Bueno, esta cantidad de animales está estipulada en un máximo de acuerdo al frente de comedero, que el frente de los comederos de los corrales nuestros mide 60 metros, entonces eso permite que los animales puedan todos entrar a comer, porque nosotros nos basamos en un engorde con una dieta restringida, una terminación restringida, recría y terminación. Entonces sí o sí el frente de comedero es clave justamente para que todos los animales puedan comer la ración. Manga, tenemos 3 mangas actualmente, pero son 2 los grupos. Una manga está destinada principalmente a la recepción de los animales, trabajan 5 personas fijos en esa manga, y después tenemos una manga que está encargada hoy de todo lo que es el armado y venta de tropa de animales para venta. Te la reformulo, es una tropa encargada para hacer, una manga encargada para hacer las tropas de venta, que hay 6 personas trabajando fijas también en ese lugar. La sanidad propiamente dicha, bueno, obviamente nosotros tenemos un plan sanitario de preventivo que consta de vacunaciones, y después para hablarte de enfermedades tendría que hablarle en distintas, depende de la categoría del animal. Nosotros recibimos animales muy chicos, de entre 80 a 100 kilos, y salen pesando más de 400, o sea, el ciclo es muy largo y en el medio se presentan muchas enfermedades. Nosotros recibimos a los animales con una dieta de recepción, que así la llamamos, que es alta en proteínas y fibra. Después pasamos a una dieta de ternero, donde se van bajando las proporciones, se van bajando la proporción de proteína y empezando a aumentar un poco el grano. Después tenemos una dieta de recría para los animales que pesan más o que tienen un consumo mayor a 5,6 kilos de materia seca, y terminando con la dieta de terminación. Esto, obviamente la dieta de terminación tiene muchísimo más grano que el resto. Todo el circuito de la alimentación tenemos un encargado que está siguiendo día a día, si hacemos 2 lecturas de comederos diarios para asegurarnos de hacer los aumentos correspondientes, todos los corrales todos los días. Lo que tiene que ver con los animales en terminación, lo que principalmente los problemas que tenemos quizás sanitarios tienen que ver con esto de la alimentación que estábamos hablando, o sea, se manifiestan sí, quizás más problemas de alimentación, timpanismo, acidosis o alguna falla, pero que tiene que ver más con la dieta o con
viste, ya con la dominancia, algunos seleccionan más, pero bueno, sí tiene que ver no con la sanidad de enfermedades, sino con la sanidad ruminal y alimenticia del animal.